¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a revisar rápidamente algunas integrales de la tarea pasada. La tarea pasada fue la tarea 6 sobre sustitución trigonométrica. Como ustedes habrán podido observar en esta tarea, casi todas las integrales se refieren a sumas o a restas de cuadrados. Entonces, las integrales que desentonaban de alguna manera eran el ejercicio 20, que ahorita vamos a tratarlo en la segunda parte de esta grabación, y el ejercicio 23. Vamos a comenzar con el ejercicio 23 porque es un poquito más cercano a lo que hemos estado trabajando. Y lo que vamos a hacer es revisar completamente la integral, platicar cómo es que se resuelve y del mismo modo hablar un poquito acerca de la 20, que nos va a permitir hablar de los alcances que tiene la sustitución trigonométrica, no solamente para sumas o restas de cuadrados, sino también modificando un poquito nuestro método para trinomios. Entonces, en el ejercicio 23, lo que nos está pidiendo el ejercicio es primero calcular la integral mediante una integración por partes y luego resolver mediante sustitución trigonométrica la integral que nos quede como resultado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, nos pide que calculemos la integral por partes y eso lo vamos a hacer considerando la jerarquía de la que ya habíamos hablado en otros momentos. La jerarquía de Ilate nos decía que la u tenía que ser primero la función inversa, que primero teníamos que usar como u a la función inversa para que nosotros pudiéramos despedazar la integral. Entonces, lo que tendríamos que hacer es primero poner la u como arcoseno, que es esta parte de aquí, para que luego la derivada fuera esta expresión que nosotros tenemos de este lado. Ya más o menos habíamos platicado acerca de esta derivada. La derivada de las funciones inversas son estas funciones de aquí. Y por otro lado teníamos que considerar lo que restaba de la integral, que era x por dx, como la db, para que al integrar nos quedaba x cuadrado entre 2. Y bueno, la integral nos quedaba u por b, que era la multiplicación de estas dos cosas que ponemos aquí, y luego menos b de u, que iba a ser esta función multiplicada por esta otra, y las tenemos aquí. Entonces, el siguiente paso pues era quitar este medio que tenemos acá y dejarlo fuera de la integral, que es lo que estamos haciendo por acá, y al final nos quedaba una integral que dependía de sustitución trigonométrica. ¿Por qué tiene que resolverse por sustitución trigonométrica esta integral? Pues bueno, porque la integral no tiene la derivada en la parte de arriba, sino tiene un poco más. Nosotros podríamos usar el método de sustitución pensando en que podríamos poner aquí a la menos un medio, digamos esta función como una u, y para que tuviésemos la derivada debiera de aparecer 2x de x. Si apareciera solamente la x, pues estaríamos en posición de usar sustitución, pero como tiene x cuadrada tenemos que usar algún otro artificio, ¿vale? Y es por eso que tratamos de hacerlo con sustitución trigonométrica. Me voy a fijar de entrada en esta integral que marcamos de azul y vamos a plantear las cosas en un triángulo como sucede aquí a la izquierda. Debo yo de poner la x en un cateto y el 1 en la hipotenusa porque el 1 que tenemos aquí aparece como positivo, ¿sale? Entonces, de esta otra manera, vamos a, vamos a tener la resta, la raíz de la resta, en el cateto de la parte de abajo, en el cateto adyacente, ¿sale? Entonces, este planteamiento, nosotros vamos a decir que la raíz entre el 1, que es la división que nos conviene, ¿verdad? La expresión entre el número, es el coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Pero como es 1 ya no lo escribo. Lo mismo va a suceder con la x. X entre 1 es cateto opuesto entre hipotenusa, es seno. Y este seno me permite calcular la de x, que ahora es coseno de phi por d phi, que es la derivada de seno. Entonces, a partir de estas tres expresiones, yo puedo cambiar las expresiones que dependen de x en la integral por cosas que dependen de phi. Y así lo vamos a hacer. X cuadrada, por ejemplo, tiene que ser seno al cuadrado, porque la traducción para x es seno.
Por otro lado, de x va a ser coseno, como lo tenemos aquí, y lo ponemos aquí también. Esto es de x. Y finalmente nuestra raíz, que es esta parte de acá, yo la reemplazo por coseno. Cuando tengo ya todas las traducciones en términos de phi, voy a poder eliminar cosenos y me va a quedar entonces la integral de seno al cuadrado. La integral de seno cuadrado es una potencia par que yo tendría que reemplazar por esta identidad, 1/2 de 1 menos coseno de 2 phi. Es la identidad del ángulo mitad, dado que phi es la mitad de 2 phi. Entonces, calculo esta integral en dos partes. Ustedes ya saben cómo hemos hecho esto varias veces. 1/2 de 1 por d phi, que es esta integral, y por otro lado 1/2 por coseno por d phi, que es esta otra integral. ¿Sale? En la segunda integral, la que tiene que ver con el coseno, tengo coseno de 2 phi y necesito yo tener la derivada de la u, que sería 2 phi, coseno de u por du. Esto me permite agregar un 2 y quitar un 2 para que dentro la integral quede con su formato. Entonces, la primera integral va a quedar 1/2 de phi, con esta no tengo problema, y la segunda integral va a tener un cuarto, que es este cuarto que aparece acá, y la integral de coseno es nada más seno de 2 phi, porque la derivada de seno de 2 phi es 2 coseno de 2 phi, como está aquí adentro. ¿Sale? Pero bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, esta integral que está aquí, este resultado, es precisamente la integral que yo marqué de color azul. Para poder obtener toda la integral completa, que es lo que me interesa, ¿verdad? La integral del arco de x por arco seno, debo yo de arrastrar esta expresión, que es esta misma que ponemos por aquí abajo, y luego agregar esto que estaba marcado de rojo, multiplicado por 1/2, porque este medio de color blanco negativo es este medio que está aquí. Sale. Y entonces cuando multiplico por menos 1/2, voy a tener x cuadrada arco seno de x, que es lo que tenía al inicio, ¿verdad? Luego 1/2 por 1/2 me va a dar un cuarto, y en vez de phi, yo estoy tratando ya de poner, para saltarme algunos pasos, estoy poniendo la relación a la que se refiere la phi. Si x es seno de phi, entonces phi es arcoseno de x. Entonces, en vez de phi, voy a poner simplemente arcoseno de x. Y entonces, esta segunda expresión, este segundo término, es la multiplicación de este por este. Ahora, me falta la multiplicación de 1/2 por 1/4 y seno de 2 phi. Y esta es la razón por la que estoy revisando este ejercicio. 1/2 por 1/4 me va a dar un octavo positivo, pero me daría por seno de 2 phi. Las dos cosas que están aquí marcadas de verde son el uso de otra identidad, que es la del ángulo doble. Yo no puedo dejar seno de 2 phi porque el triángulo que estoy utilizando me permite decir quiénes son las funciones trigonométricas, pero del único ángulo phi, no de 2 phi. Puedo saber quién es seno, coseno y tangente de phi, y las otras razones trigonométricas también, pero no puedo saber quién es seno de 2 phi. Para eso tengo que usar esta identidad, que me convierte a cosas del ángulo doble en cosas del ángulo phi a través del seno y del coseno. Entonces, voy a tener 2 por 1/8, que va a ser 1/4, y seno de phi, yo ya vi que es x, lo reemplazo por la x, ¿verdad? Y coseno de phi, yo sé que es la raíz. No puedo usar la derivada, ¿verdad? Porque la derivada la uso solo dentro de la integral. Coseno de phi es la raíz, entonces coseno de phi lo reemplazo aquí por esta raíz. ¿Sale? Y entonces ya tengo esta expresión, que es la integral que yo quería. La razón por la que lo estoy revisando es esta sustitución, que quizás no habíamos utilizado o no habíamos platicado en clase, probablemente nada más lo mencionamos, ¿verdad? Pero aquí estamos repasándolo. ¿Sale? Y entonces para llegar al resultado del libro, utilizo de nuevo esta expresión que me llevo a una página siguiente, es esta misma expresión, ¿verdad? Y entonces lo que hago es factorizar arcoseno de x, pero no solamente arcoseno, sino también factorizo 1/4. Lo natural sería hasta cierto punto factorizar 1/2, porque lo que tienen en común el 2 y el 4 en este denominador, pues sería un 2. Pero no lo hago de esa manera, porque si aquí debajo dejo un 2, entonces aquí debo de dejar 1/2 otra vez para recuperar este 1/4 que tengo aquí. Y es algo que no quiere el libro de texto.
El libro de texto lo que quiere es que aquí dentro queden puros enteros. Entonces por eso lo que hace es que además de factorizar arcoseno, factoriza un cuarto. Y así, para recuperar un cuarto de arcoseno, nada más debo de multiplicar por el menos 1. Y para recuperar x cuadrada entre 2 por arcoseno, debo de multiplicar por la x cuadrada, obviamente, ¿verdad? Pero también basta multiplicar por un 2 para que me quede 2 sobre 4, es el medio que ustedes tienen aquí. ¿Sale? Y entonces así se recupera la solución, así se recupera la respuesta que da el libro de texto. 2x al cuadrado menos 1 entre 4, que sería esta expresión por esta, y luego arcoseno, y finalmente un cuarto por x por raíz de 1 menos x cuadrado, más su constante de integración, ¿verdad? Así es como recuperamos la solución que nos da el libro de texto. Como ustedes pueden verlo aquí, ¿verdad? Aquí está. Entonces, pero el detalle importante de esa integral es esa sustitución que hicimos hace un momento, lo que está de verde. ¿Sale? Hay que tener en cuenta que en este ejercicio, siempre, en algunos ejercicios como este, si aparece seno o coseno de un ángulo múltiple, tenemos que utilizar alguna identidad para llevarlo a cosas que nos permitan decir cómo es la phi en términos de la x. ¿Vale? Y bueno, hasta ahí terminamos con ese ejercicio. Si yo quiero revisar el otro, por ejemplo, el ejercicio número 20, lo que tiene de distinto, decíamos, es que aquí abajo hay un trinomio. ¿Cómo voy a trabajar yo con este trinomio? Pues bueno, la técnica que vamos a utilizar es el completar el cuadrado. ¿Por qué es importante completar el cuadrado? Bueno, cuando nosotros teníamos en aritmética un cuadrado, poníamos como ejemplo, por decir algo, el 16, porque sabíamos que era un número cuadrado. Si yo quisiera ver como cuadrado al 18, una de las maneras de hacerlo es poniendo la raíz del 18 y elevándolo al cuadrado. También era un truco. Pero hablando de números, pues no me gustaba en este caso la raíz de 18 porque no es un entero. Entonces hay gente que lo que hace es ver el 18 como lo más parecido a un cuadrado posible, un cuadrado entero. Entonces, si yo ya sé que el 16 es un cuadrado, yo podría decir que el 18 es parecido al 16 simplemente cuando le sumas un 2. O sea, si tú tienes el 18 y lo quieres ver como el cuadrado de un número entero, lo que podrías hacer es verlo como el 4 al cuadrado, que es 16, y sumarle 2. Este 2 se entiende como una especie de ajuste. 18 no es un cuadrado perfecto, pero se parece al cuadrado perfecto 16 si tú le sumas 2. Esa es la filosofía que vamos a utilizar en expresiones que no son cuadrados perfectos. Cuando yo tengo un cuadrado perfecto, tengo una expresión de este estilo, x más a. Entonces, cuando lo desarrollo, tengo el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, ¿verdad? Que eso me genera un 2a por aquí. Y finalmente el cuadrado del segundo. Entonces, ejemplos de esta situación lo serían si tengo una resta o una suma. Si tengo x menos 3, por ejemplo, tendría x al cuadrado, luego el doble del 3 negativo por x, fíjense bien lo que estoy diciendo, el doble del menos 3 por x, porque es 2 veces menos 3 por x, y al final el cuadrado del 3, que siempre va a ser un positivo, independientemente de si este es positivo o negativo, porque este es su cuadrado, los cuadrados siempre son positivos. Entonces, aquí tengo con el más 7, tengo el doble, 14, y tengo el cuadrado, 49. Si yo observo que tengo esas estructuras para los binomios al cuadrado que me generan un trinomio cuadrado perfecto, yo quisiera hacer algo similar con los 18, o sea, con los trinomios que en principio no son cuadrados perfectos, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer en ese caso? Pues bueno, ustedes pudieran tratar de hacer lo mismo que yo hice con el 18, ¿verdad? Relacionarlo con un cuadrado, y para hacer eso en álgebra lo que tengo que hacer es primero olvidarme de este 15, ¿sale? O recuperar este 15 usando un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo le hago? Bueno, yo acabo de ver que el trinomio cuadrado perfecto es x cuadrada menos 6x más 9, es este de aquí. ¿Qué tendría yo que hacerle a este cuate para que me genere un 15 al final? Pues simplemente si tengo más 9, le sumo un 6, y este 6 sería el ajuste. Si yo hago esto, pues puedo expresar a este trinomio, que no es cuadrado perfecto, como este que sí es cuadrado perfecto, más un ajuste. ¿Sale? Esto es lo que logra hacer el completar el cuadrado.
¿Para qué quiero ver yo esto como esta suma? Pues bueno, porque si veo las cosas de esta manera, yo podría pensar que este trinomio, al ser escrito de esta manera, se puede ver como el cuadrado de x menos 3 y el cuadrado de la raíz de 6. ¿Sale? Pero es un poco sofisticado hacerlo de esta manera. Yo de antemano ya conozco este trinomio, sé que se parece a este, y entonces por eso es que sé cuánto vale el ajuste. Pero ¿qué sucede cuando no tengo yo el trinomio cuadrado perfecto? No tendría yo que revisar exactamente quién es el trinomio cuadrado perfecto para completar el cuadrado. Y lo que hago es lo siguiente. Si yo tengo este trinomio, entonces lo que hago es, este 15 lo mando para acá, lo separo, ¿verdad? Lo que está escrito de color blanco aquí en esta segunda línea es lo que yo tengo en realidad, x cuadrada menos 6x más 15. Entonces, el algoritmo que usa la gente es el siguiente. Aprovechando que aquí ustedes tienen el doble, entonces deben de pensar que este menos 6 es el doble del número que a mí me interesa, el que a mí me interesa. Si yo conozco este que va aquí adentro, entonces yo ya sé quién va a ser el binomio al cuadrado. ¿Sale? Entonces, primer paso, observo esto y le saco mitad, lo divido entre 2, menos 3. El término que me va a servir entonces es el cuadrado de ese menos 3, que es un 9. Y entonces agrego este 9, que está de color azul porque no estaba originalmente en la expresión, y quito el 9, pero se lo quito al 15 que yo aparté. Lo aparté porque no me servía. Y entonces lo que estoy haciendo al sumar y restar 9 es como sumar un 0. No estoy afectando el trinomio, pero lo que estoy ganando es que voy a poder escribir estos primeros tres términos como binomio al cuadrado, y el resultado de estos otros términos, que es 15 menos 9, que son 6, me va a dar el ajuste. Ese es un método rápido para calcular la completación del cuadrado. ¿Vale? Entonces, este término también, comentarios importantes alrededor de este método, son los siguientes. Este 9 siempre va a ser positivo y este número que ustedes agreguen aquí siempre va a ser negativo, porque siempre va a ser un cuadrado y siempre va a ser un cuadrado. ¿Sale? Entonces, siempre es una suma lo que van a agregar, siempre va a ser una resta lo que van a quitar. ¿Vale? Entonces, voy a aplicar este método a este trinomio que tengo aquí, que es el que tiene que ver con el ejercicio 20. Lo hacemos en esta siguiente diapositiva. Ustedes tienen aquí este trinomio, lo puse por acá. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Pongo estos dos primeros, aquí están escritos. ¿Sale? El 13, que está por acá, lo pongo aparte. Listo. Ahora, para saber qué es lo que tengo que agregar aquí, tengo que tomar este menos 4 entre 2, que me da menos 2, y este menos 2 al cuadrado me da más 4. Así me doy cuenta de que lo que le hace falta a este señor es un 4 positivo. Se lo agrego, ¿verdad? Pero como se lo agrego, también se lo quito. Y entonces este trinomio aquí se va a poder escribir como x menos 2 al cuadrado, ¿sale? Menos 2 porque aquí tengo un menos 2. Y el número que resulta, el ajuste, es la resta de 13 menos 4. Es un 9. El ejercicio se los ponen de primera impresión así en el libro porque es un ejercicio didáctico. A mí hace rato en el ejemplo que les puse me quedó un 6 y yo tuve que verlo como la raíz de 6 al cuadrado. El libro quiere que evitemos eso de primer momento y por eso resulta que el ejercicio es tal que aquí me aparece un 9. Entonces yo puedo ver a este trinomio como la suma de estos cuadrados. Tengo x menos 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Sale? ¿Por qué lo quiero ver de esa manera? Pues bueno, porque quiero aplicar sustitución trigonométrica y aquí estoy hablando de una suma de cuadrados. ¿Sale? ¿Siempre va a ser una suma? No. Depende de cuál sea el número que ustedes pongan aquí, depende del trinomio, depende de cuál sea el ajuste. En algunos casos ustedes van a tener aquí una resta de cuadrados. ¿Sale? Pero bueno, en mi primer ejercicio yo tengo una suma de cuadrados. Ok. Entonces puedo reescribir, observen bien lo que estoy diciendo, reescribir este trinomio de esta manera, como una suma de cuadrados. Y entonces ya puedo usar sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque si tengo suma de cuadrados, en este caso en particular, lo puedo reemplazar por los catetos, porque son los catetos los que me generan una suma de cuadrados allá arriba. ¿Vale? Recuerden ustedes que si tenemos un triángulo rectángulo y tienen A y B,
entonces la hipotenusa se obtiene como la raíz de la suma de los cuadrados. ¿Sale? Es lo que estoy haciendo aquí. Y entonces cuando hacemos ese puente, hay que observar bien que tenemos un x menos 2, o sea, un binomio es el que está asociado al cateto. Cuando tenemos el puente de esta manera, pues entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, la raíz dividida entre 3, y eso me va a dar la secante de phi. Pero este 3 lo paso multiplicando, y entonces la raíz solita va a quedar como 3 secante de phi. Lo mismo voy a hacer con el x menos 2. X menos 2 entre 3 me va a dar la tangente. De manera que cuando yo paso el 3 para allá, me queda x menos 2, que es 3 tangente de phi. ¿Sale? Y bueno, la ventaja de hacer esto es que esta resta que aparece aquí, cuando yo la derivo, vuelvo a obtener dx. Y este dx lo puedo reemplazar sin problemas allá arriba. O sea, cuando tengo estas expresiones, cuando tengo estos casos, la dx se puede ver o bien como la derivada de la x sencillita, como sucedió en los casos anteriores, o como la derivada de alguna otra cosa, que en este caso es dx, es x menos 2, perdón. ¿Vale? Entonces, si x menos 2 es 3 tangente, la derivada de x menos 2, que sería de x más 0, porque la derivada de menos 2 es 0, va a ser 3 secante cuadrada de phi, que es la derivada de tangente. ¿Sale? Y entonces ya puedo yo reemplazar la de x de aquí arriba por 3 secante cuadrada, y así lo hacemos. Reemplazo la raíz de allá abajo por 3 secante de phi, y así lo hacemos. Entonces, en la integral se cancelan los 3, se cancela una copia de secante, y me queda simple y sencillamente la integral de secante nada más. ¿Cómo calculo esta integral de secante? Pues ya ustedes saben que se hace con una formulita que tenemos por allí. La integral de secante, continuamos aquí abajo, es el logaritmo de secante más tangente más alguna constante. ¿Sale? Pongo una constante C1, por lo que les voy a mencionar a continuación. Logaritmo de secante más tangente, como yo ya sé quién es secante y quién es tangente, gracias a estas relaciones y gracias al triángulo, entonces puedo decir que secante es la raíz entre 3, como decíamos aquí, ¿verdad? Raíz entre 3 es secante. La tangente es x menos 2 entre 3, está también escrita aquí. Y luego la constante de integración, bien pude haber pensado que era una sola c, pero bueno, como está sumándose dos fracciones que tienen el mismo denominador, puedo escribir esta suma como esta suma. Un mismo denominador 3 para las dos expresiones. Entonces, cuando sucede esto, si ustedes se acuerdan, tienen el logaritmo de a entre b, es la resta de los logaritmos. Logaritmo de a menos logaritmo de b. Logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Y entonces por eso pongo C1 ahí arriba, porque aquí tengo una constante que es el logaritmo de 3, es un decimal, incorporada con la constante que me había dado ahí arriba. Y a estas dos cosas juntas es lo que yo le llamo la constante de integración. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos esto, pues simplemente me queda el logaritmo de la raíz más el x menos 2 y luego la constante. Pero observen también cómo lo escribí aquí abajo. Aquí estoy escribiendo x cuadrada menos 4x más 13, en vez de escribir las cosas así, porque la suma de cuadrados solo la utilicé, solo fue necesaria ponerla de esa manera para hablar del triángulo. No necesito yo poner esta estructura en la solución. Finalmente, esta expresión de aquí abajo es x cuadrada menos 4x menos 13, y es más conveniente ponerlo así porque así es como nos pidieron la integral al inicio. ¿Vale? Y entonces la integral quedaría como el logaritmo de la raíz de esta cosa más x menos 2 más una constante. Y eso es la solución del ejercicio. ¿Sale? Como bien nos lo está señalando la solución aquí en el libro de texto. ¿Sale? Entonces, de eso se trata la sustitución trigonométrica cuando hablamos de completar el cuadrado. Lo que hacemos al completar el cuadrado es finalmente, si vemos como suma o resta de cuadrados esa expresión que estaba aquí, o sea, la reescribimos de esa forma, nos va a permitir calcular una integral que tiene este formato. Nosotros ya calculamos integrales que tenían que ver con ese formato, por ejemplo, x cuadrada más 4, hicimos estas integrales, quizás hicimos x cuadrada menos 7, por decir algo, y ya pudimos calcular esto.
Pero este método, en donde nada más estamos usando la x, lo podemos llevar más allá si aquí ponemos una u y aquí repetimos la u. Pero ya pensamos que estamos aplicando el mismo método no solo a x, sino a alguna otra expresión. En este caso lo que está sucediendo es que yo tengo algo así como un x menos 2 al cuadrado más, ¿cuánto fue? Más 9, y que aquí arriba tengo, en vez de la u, tengo la derivada de x menos 2. O sea, estoy usando ese mismo formato para poder calcular integrales un poco más sofisticadas. Estoy tratando de que el alcance de mi método sea un poco más amplio, ¿vale? Y en este sentido es que hay gente que también calcula esta integral de la siguiente manera. Cuando tenemos esta integral, en vez de irnos de una vez a la sustitución de esta forma, la gente lo que hace es sustituir la u por x menos 2, así como estoy poniéndolo aquí en este comentario que ponemos a la derecha. Sustituyo u por x menos 2, entonces esta integral se va a ver de esta forma, u cuadrada más 9. Y entonces cuando calculo esta integral por sustitución trigonométrica, que en mi triángulo, en vez de poner x menos 2 y esto, aquí va a aparecer una u, aquí va a aparecer 3, aquí va a aparecer u cuadrada más 9, ¿verdad? Estoy aplicando la sustitución trigonométrica como siempre lo he hecho. Entonces en ese caso la integral me va a quedar como logaritmo de u cuadrada más 9 más u y luego más c. O sea, esta misma expresión pero en términos de u, y luego voy a tener que reemplazar la u por x menos 2 en los dos casos, aquí y aquí, y voy a obtener el mismo resultado. ¿Sale? Puede ser un paso intermedio. Hay gente que le gusta ver las sustituciones en vez de ver los triángulos, es muy respetable, yo no estoy en contra de eso, ustedes pueden verlo como ustedes quieran, pero yo trato de hacer las cosas con el triángulo porque de alguna manera soy un poco más visual y me acomodo mejor de esta manera. Ustedes pueden hacerlo algebraicamente y en vez de poner este triángulo, hacer esta sustitución, que quienes sean adeptos a estos métodos más algebraicos, los invito a que lo hagan este comentario que está aquí, hagan esta integral de esta manera que lo estoy señalando y vean que van a llegar ustedes al mismo resultado. ¿Vale? Entonces, hay, en resumen, ya para terminar este video, hay tres cosas importantes que destacar en estos métodos. Primero, el uso de esta identidad, ¿verdad? Que va a ser necesaria a veces para regresar la integral a términos de x. Por eso resolví la 23. Y en el ejercicio 20 hay dos cosas importantes que recordar. Cómo completar un cuadrado, que aquí está el método, dividimos entre 2, agregamos cuadrado y quitamos cuadrado, siempre positivo el primero, siempre negativo el segundo, y con eso podemos calcular integrales por sustitución trigonométrica que dependan de expresiones de trinomios. ¿Vale? Esas son las tres cosas importantes que hay que rescatar de este video. Y bueno, un detalle también que se nos olvidó por aquí mencionar es que yo estoy usando un ejemplo aquí en donde la mitad puede sacarse exactamente, o sea, 6 tiene mitad, por eso aquí me da menos 3. En el ejercicio de la integral también tengo yo menos 4, que también tiene mitad, ¿verdad? Una pregunta muy natural en este caso sería, ¿qué hacer en el caso de que yo no tenga un número que tenga una mitad exacta? No pasa nada. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, x cuadrada menos 15, x menos 4, por decir algo, entonces la manera de completar el cuadrado es poniendo la mitad entre 2, 15 medios. Y entonces ustedes van a poner x al cuadrado menos 15x más 15 medios al cuadrado menos 4 y luego menos 15 medios al cuadrado. ¿Sale? Del mismo modo en que agregan el 3 al cuadrado y lo quitan, aquí también vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí nos quedaría x menos 15 medios al cuadrado y aquí me va a quedar la suma que yo logré hacer de aquí. Menos 4 menos 225, creo que es el cuadrado de 15, no sé cuánto es el cuadrado de 15. ¿Sí? Entre 4 se hace la suma de esta fracción y este va a ser el ajuste. Ya no lo termino, ¿verdad? Pero el método funciona también para cosas que dependen de donde nos van a quedar fracciones y no pasa nada. ¿Sale? Entonces, vamos a dejar de tarea unos dos ejercicios sobre esta última integral
probablemente, sí, unos 2 ejercicios sobre este método y ojalá tengan tiempo de resolverlo el día de mañana, más tardar, para que pasado mañana trabajemos con las dudas que hubiera de ese método y además algunas otras consideraciones que hay que hacer para algunas integrales que nos llevan a fracciones y que también tienen que ver con sustitución trigonométrica. Nuestro cometido en esta semana va a ser revisar los alcances que puede tener el método, qué otras cosas puedo yo resolver con sustitución trigonométrica para que podamos pasar a nuestros siguientes temas. ¿Sale? Entonces, les pongo la tarea también en la página, en el mismo, debajo de donde yo les ponga la grabación de este video y revisamos las dudas que hubiera pasado mañana. ¿Vale? Estamos en contacto, chicos. Saludos.